equivalía a reservarlos, en cierto modo, como objetos de cambio con nuestros comisarios detenidos por la connivencia de Dumouriez con los jefes de la facción y como medios de transacción con los tiranos. Yo pido que los individuos de la familia de Orleans, llamada Igualdad, sean trasladados ante el Tribunal Revolucionario, así como Sillery, su mujer, Valens y todos los hombres especialmente ligados a esta casa, que este tribunal se encargue igualmente de instruir el proceso de los restantes cómplices de Dumouriez. Tengo que volver a pronunciar los nombres de patriotas tales como Brissot, Vergniaud, Gensomé y Guadet. Repito ahora la misma propuesta que ya hice respecto a María Antonieta de Austria. Pido que la Convención Nacional se ocupe acto seguido y sin interrupción de los medios tantas veces anunciados para salvar a la patria y para aliviar la miseria del pueblo. Sobre la nueva Declaración de Derechos, 24 de abril de 1793. He pedido la palabra en la última sesión para proponer algunos importantes artículos adicionales, artículos que conciernen a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Antes os voy a proponer algunos artículos imprescindibles para completar vuestra teoría acerca de la propiedad. Que esta palabra no alarme a nadie, almas de cántaro que solo estimáis el oro. No voy a embolsarme vuestros tesoros, por muy impuro que sea su origen, pero debéis saber que esa ley agraria de la que tanto habéis hablado no es más que un fantasma creado por los bribones para amedrentar a los imbéciles. No hacía falta, sin duda, una revolución para convencer al mundo entero de que la enorme desproporción entre los recursos es la fuente de muchos males y de muchos crímenes. Pero no por ello estamos menos persuadidos de que la igualdad de bienes es una quimera. A mi modo de ver, es menos necesaria todavía para la dicha privada que para la felicidad pública. Es mucho más urgente hacer honorable la pobreza que proscribir la opulencia. La choza de Fabricio no tiene nada que envidiar al palacio de Crassus. Por lo que a mí respecta, preferiría ser uno de los hijos de Aristide, educado en la Prytanée a expensas de la República, antes que el presunto heredero de Jerjes, nacido en el fango para ocupar un trono engalanado con el envilecimiento de los pueblos y resplandeciente con la miseria pública. Establezcamos, pues, de buena fe, los principios del derecho de propiedad. Ello es preciso tanto más cuanto que no existe otro al que los prejuicios y los vicios de los hombres hayan intentado con mayor obstinación ocultar tras las más espesas nubes. Preguntad a aquel mercader de carne humana qué es la propiedad. Os dirá, mostrándoos ese largo féretro al que denomina navío, en el que ha encajonado y encadenado a unos hombres que parecen estar vivos. Estas son mis propiedades, las he comprado a tanto por cabeza. Interrogad a ese gentil hombre, propietario de tierras y vasallos, o que piensa que el universo se ha desmoronado desde que ya no los posee, o dará sobre la propiedad ideas muy parecidas. Interrogad a los augustos miembros de la dinastía Capeto, os dirán que, sin duda, la más sagrada de todas las propiedades es el derecho hereditario, del que han gozado desde la antigüedad, de oprimir, envilecer y estrujar legalmente y monárquicamente a los 25 millones de hombres que habitaban el territorio de Francia bajo su absolutismo. A los ojos de todas esas gentes, la propiedad no descansa sobre principio moral alguno. Excluye toda noción de justo o injusto. ¿Por qué vuestra Declaración de Derechos parece presentar el mismo error? Al definir la libertad, el primero de los bienes del hombre, el más sagrado de los derechos que le otorga la naturaleza, habéis dicho con toda razón que estaba limitada por los derechos de los demás, pero no habéis aplicado este principio a la propiedad, que es una institución social, como si las leyes eternas de la naturaleza fuesen menos inviolables que las convenciones de los hombres.
Habéis multiplicado el número de artículos para garantizar la mayor libertad al ejercicio de la propiedad, y en cambio no habéis dicho una sola palabra para definir su legitimidad. De este modo, vuestra declaración parece hecha no para los hombres, sino para los ricos, para los monopolizadores, para los especuladores, para los tiranos. Yo os propongo corregir estos vicios sancionando la verdad siguiente. Artículo 1. La propiedad es el derecho de cada ciudadano, es el derecho que cada ciudadano tiene a gozar y disponer de la porción de bienes que le ha sido garantizado por la ley. 2. El derecho de propiedad está limitado, como todos los demás derechos, por la obligación de respetar los derechos de los demás. 3. Este derecho no puede perjudicar ni a la seguridad, ni a la libertad, ni a la existencia, ni a la propiedad de nuestros semejantes. 4. Toda posesión, todo comercio que viole este principio es ilícito e inmoral. También os referís al impuesto para establecer el principio innegable de que no puede emanar sino de la voluntad del pueblo o de sus representantes. Pero olvidáis tomar una medida que el interés de la humanidad reclama, olvidáis sancionar el principio del impuesto progresivo, pues ¿existe en materia de contribuciones públicas algún principio que derive más evidentemente de la naturaleza de las cosas y de la eterna justicia que aquel que impone a los ciudadanos la obligación de contribuir progresivamente a los gastos públicos según la amplitud de sus recursos, es decir, según los beneficios que obtienen de la sociedad? Yo os propongo que lo consignéis en un artículo concebido en los siguientes términos. Los ciudadanos cuyas rentas apenas excedan de lo imprescindible para su subsistencia deben ser dispensados de contribuir a los gastos públicos. Los demás deben soportarlos progresivamente en proporción a sus recursos. También ha olvidado por completo el comité recordar los deberes de fraternidad que unen a todos los hombres y a todas las naciones, así como sus derechos a una mutua asistencia. Parece haber ignorado los principios de la eterna alianza de los pueblos contra los tiranos. Se diría que vuestra declaración ha sido concebida para un grupo de criaturas humanas encerradas en un rincón del globo y no para la inmensa familia a la cual la naturaleza ha dado la tierra por imperio y por morada. Yo os propongo llenar esta importante laguna con los artículos siguientes. Estos artículos no pueden sino otorgaros la estimación de todos los pueblos, aunque es cierto que pueden tener el inconveniente de enemistaros para siempre con los reyes. Confieso que este inconveniente no me asusta, pero tampoco creo que asuste a aquellos que no desean tal reconciliación. Artículo 1. Los hombres de todos los países son hermanos, y los diferentes pueblos deben ayudarse entre sí según su poder, como los ciudadanos de un mismo estado. Aquel que oprima a una nación será declarado enemigo de todas. Aquellos que hacen la guerra a un pueblo para frenar los progresos de la libertad y aniquilar los derechos del hombre deben ser perseguidos por todos, no ya como enemigos comunes, sino como asesinos y bandidos rebeldes. 4. Cualquier rey, aristócrata o tirano es un esclavo rebelado contra el soberano de la tierra, que es el género humano, y contra el legislador del universo, que es la naturaleza. Os propondría otros artículos, ciudadanos, si tuvieseis la paciencia de escucharme por más tiempo, pero están contenidos en el conjunto de artículos enunciados en el proyecto de Declaración de los Derechos del Hombre, y sería preciso que me permitierais dar lectura a este proyecto, si es que puedo usar de las atribuciones de mi voto. Me ha parecido conveniente colocar a la cabeza de esta declaración el siguiente preámbulo. Los representantes del pueblo francés reunidos en Convención Nacional, reconociendo que las leyes humanas que no emanan de las leyes eternas de la justicia y de la razón no son sino atentados de la ignorancia o del despotismo contra la humanidad, convencidos de que el olvido o el desprecio de los derechos naturales del hombre constituyen las últimas causas de los crímenes o de las desdichas del mundo, han resuelto proclamar tales derechos, con objeto de que todos los ciudadanos puedan comparar siempre los actos del gobierno con los objetivos de toda institución social, y no se dejen nunca oprimir y corromper por la tiranía, y con objeto de que el pueblo tenga siempre a la vista los principios de su libertad y de su felicidad, el magistrado, la regla de sus deberes, el legislador, el objeto de su misión. En consecuencia, la Convención Nacional proclama ante el mundo entero y bajo los ojos del legislador inmortal la siguiente Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Artículo 1. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre y el desarrollo de todas sus facultades. 2. Los principales derechos del hombre son el de subvenir a la conservación de su existencia y la libertad. 3.
Estos derechos pertenecen por igual a todos los hombres, cualquiera que sea la diferencia de sus fuerzas físicas y morales.